Bienvenido, doctor Gustavo Ortiz. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido yo, muchas gracias. Vos sabés, Leo, el, el afecto y el respeto que tengo por tu labor, así que para mí es un gran halago esta invitación y me siento realmente hasta abrumado, pero bueno, espero, espero pasarla bien con vos. Sí, por supuesto que es la idea y fundamentalmente lo invitamos por sus conocimientos y por lo que está haciendo hoy en el campo de la medicina, sobre todo en el campo de la neurocirugía. Usted está al frente de un centro de salud perteneciente al Estado que relativamente es nuevo y no todo el mundo conoce lo que es el CEMEC. Yo lo llamo Centro de Medicina Nuclear por la incorporación Perfecto. de un tomógrafo muy pero muy moderno. Y quiero empezar preguntándole justamente de esa tarea. Al principio tuvieron algunos problemas con unas piezas del tomógrafo, que es de última Sí, generación, les impidió funcionar a pleno. Hoy, ya cuando ha pasado un tiempo, han pasado un par de años desde la inauguración del CEMEC, ¿están un trabajando, han año y logrado medio. trabajar a pleno? Estamos trabajando a pleno con recurso humano nuestro, de mucha valía. Tenemos eh, bueno, el aparato, como bien decías, el tomógrafo es un tomógrafo de última generación, con cristales de lutecio, nos permite detectar tumores muy pequeños. Este, Le iba a preguntar, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia con los tomógrafos comunes o con la tecnología que tenía San Juan? Puntualmente, para que entienda todo el mundo, ¿qué patologías o qué enfermedades puede detectar este tomógrafo que antes no se podían detectar en San Juan? bueno, el tomógrafo por emisión de positrones es un, dicho, la denominación en la jerga clínica es PET-CT, conjuga una imagen tomográfica, digamos, una imagen tomográfica de alto grado de definición con la captación que tienen ciertos tumores por el tumor, digamos, los tumores crecen a destiempo o crecen mucho más rápido, tienen un metabolismo, las células tumorales, mucho más acelerado que una célula normal. Entonces captan el material radiactivo que nosotros le inyectamos. Nosotros recibimos desde Buenos Aires, empieza la tarea nuestra muy temprano, de un laboratorio que se llama Bacom, recibimos material radiactivo, que es glucosa fluorada, se llama FDG. La glucosa es el principal nutriente de todas las células y por supuesto es el nutriente que usan las células tumorales con más avidez que las células normales. Entonces conjugo una imagen dinámica de metabolismo tumoral con una imagen, digamos, anatómica de alta definición de tomografía convencional. Todo esto, toda esta Todo parte esto hace, técnica, ¿cómo todo se esto, traduce? todo esto hace que sea digamos, el estudio gold estándar para, digamos, el mejor estudio o el estudio más avanzado para la detección de tumores. Digamos, se utiliza mucho en oncología y se utiliza en otros campos también. De hecho, tenemos proyectos para hacerlo, pero se utiliza mucho en oncología y es, como te decía, el gold estándar, el de elección, el de ¿Tumores más. de cualquier tamaño? Tumores de cualquier tamaño, de hasta un centímetro y poco, nosotros los podemos ver con una eficacia mayor al 96%. Esto antes no se podía hacer en la provincia. Las provincias que tienen medicina nuclear en el país son pocas. No sé si hay 10 o 12 tomógrafos en todo el país. Mendoza, antes se tenía que ir la gente a Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, en algunos lugares, o si no, no me acuerdo en qué otras provincias hay, Rosario. Pero el tomógrafo por emisión de positrones era un método que estaba en la provincia subutilizado. ¿Por qué? Porque los oncólogos, por ejemplo, no lo pedían con asiduidad porque bueno, el paciente canceroso muchas veces estaba postrado o le costaba viajar o le costaba irse de la provincia. Hoy en día hemos formado, desde el año 19, estamos formando gente muy idónea.
tenemos un bioingeniero que es máster en medicina nuclear del Instituto Balseiro, becario, es excelente. Los médicos han sido todos entrenados, tenemos 3 médicos que son especialistas en medicina nuclear. Así que, y bueno, la gente, digamos, que atiende al público y la gente administrativa, somos muy poquitos y todos estamos encausados, digamos, a atender a la gente con el mayor humanismo posible y la mayor contención posible. En el tema del cáncer el tiempo es muy valioso, siempre dicen los médicos que puede ser determinante para salvar vidas o no. ¿Este tomógrafo permite eso justamente, una detección, la detección lo más temprana posible del tumor? Claro, permite detección precoz y a veces también lo utilizan mucho los oncólogos para la detección del cáncer y para los controles de los tratamientos. Por ejemplo, un cáncer de mama que se opera y tiene posteriormente un tratamiento quimioterápico o radioterápico. Para saber, una vez pasado un tiempo de la quimio y la radioterapia, generalmente es 1 o 2 meses, se hace un PET-CT para certificar que no quedó absolutamente nada de tumor o si existe algún tipo de tumor. ¿Qué aporte hace en materia de ACV? Que también creo que trabajan con esto. Bueno, el PET-CT todavía no estamos trabajando con cerebro. Es un proyecto muy cercano, nos hemos contactado con la gente de Fuesme, Mendoza, que es, digamos, precursora en tomografía por emisión de positrones dentro del país. Ellos empezaron con esto en los años 90 y tienen médicos especialistas, uno muy importante en Latinoamérica, que puede decir el nombre, se llama Manuel Guirao. Sí, sí. El doctor Guirao ha estado en contacto con nosotros y, por supuesto, va a venir a informar cerebro y a formar gente en cerebro, que es lo más importante. Ya ese es el próximo paso al que apuntan, el próximo investigación en predicción de accidentes cerebrovasculares de acuerdo a los índices de distribución de la circulación cerebral y demás, valoración de la virulencia de un tumor cerebral, muy importante, muy interesante los estudios que tenemos pensados hacer, que ya está trabajando gente acá. Nosotros tenemos en San Juan en estos momentos gente muy valiosa, que está trabajando con cirugía de la epilepsia, cirugía del Parkinson y, digamos, predicción o estudios predictivos de enfermedad de deterioro cognitivo, de enfermedad de Alzheimer. Ya le voy a preguntar los avances que hemos tenido en los últimos años, pero hay una realidad que me parece que no se puede negar, y es que San Juan, tal vez para los propios sanjuaninos, no siempre ha tenido buena fama en materia de salud o en materia de estudios. Ahora que tenemos esta tecnología o el aporte de la energía nuclear para temas de medicina, ¿la gente se queda para hacer este estudio o sigue eligiendo como destino Córdoba, Mendoza, Buenos Aires? Se queda. Se queda. Se queda, y es más, tenemos convenio con la gente de Mendoza, con la cual tenemos una excelente relación con el presidente de Fuesmen, que se llama Mosconi, que es bioingeniero excelente. Tenemos convenio, si ellos se les rompe su aparato, necesitan, a veces digamos, el cristal de lutecio nuestro tiene una calidad de imagen tal vez superior a la de gente de Mendoza, pero bueno, tenemos el convenio tácito y todavía no escrito, pero nos mandan pacientes de ellos de Mendoza desde para acá. Mendoza para acá. Digo, ¿cuánto lo valora? En las charlas que usted tiene con los pacientes, ¿cuánto valoran esto que estamos haciendo en San Juan o esto que está promoviendo el Estado sanjuanino? Se lo pregunto por casos cercanos incluso que he tenido. Para una persona con una patología cancerosa, muchas veces postrada, como dice usted, o con todos los dramas que eso supone, tenía que tomarse el trabajo de viajar
con dolor, A veces sin con fuerzas. riesgo de mejoría de su enfermedad, sin duda. ¿Logramos interpretar el avance que esto le está dando en materia de salud a la provincia? Desde las autoridades del ministerio y las autoridades del gobierno, desde todo, digamos, el consenso es muy bueno, tenemos todo el apoyo. Bueno, hay un proyecto de fundación, que es una ley que está ya aprobada, en donde, bueno, las autoridades del ministerio están al tanto de esto y están inmediatamente, nos han solucionado absolutamente todos los problemas. Cuando asumió este nuevo gobierno, uno pensaba, bueno, que tal vez íbamos a... Pero no, al contrario, no tengo el gusto de conocerlo al gobernador, pero en su discurso dijo: lo que está bien hecho va a continuar. Y esto fue lo que nos transmitió el doctor Dobladez. Y estamos trabajando realmente bien, muy bien. Por ahí un poco faltos de personal y demás, pero la gente que tenemos tiene mucho compromiso. Imagínate, Leo, que nosotros recibimos el material radiactivo, digamos, lo fabrican en Buenos Aires a las 6 de la mañana, llega acá a las 12 y tiene un detrimento, digamos, en potencia, en calidad. El FDG va perdiendo potencia radiactiva, que nosotros la medimos acá en Milicurí en un aparato que se llama, que nos sirve para medir la cantidad que nos llega, porque hay que inyectarle a cada paciente de acuerdo a su patología, o sea, el médico lo entrevista previamente, de acuerdo a su patología, peso, condición clínica y sectores del cuerpo a estudiar, una cantidad X de radiofármacos que se mide en Curie, en Milicurí. Entonces, llega el mediodía y los pacientes tienen que inyectarse, esperar una hora que se distribuya todo el medio, digamos, el radiofármaco en su cuerpo, y después son 30 o 20 minutos, o a veces más, dentro del tomógrafo. Entonces hacemos 7, 10 pacientes por día y empezamos a las 11 de la mañana, 10:30, con los cálculos de lo que llegó y demás, y se termina a las 6, 7 de la tarde. No es que el material esté aquí permanentemente, sino que todos los días hay un procedimiento. Todos los días hay un procedimiento. Que incluye protocolos de seguridad, supongo, porque se está manipulando material que mal usado puede ser Nuestro centro en eso es modelo. Fue diseñado, bueno, ahí tiene mucho Alfredo Rogelio García, que es el máster en medicina nuclear que te hacía mención. Fue diseñado para esto. Nosotros fuimos a ver, invitados por la empresa Siemens, antes de la compra de la licitación y demás, fuimos a ver funcionar un centro de medicina nuclear en Teseba, es tomografía computada Buenos Aires, Teseba. Y es una casa vieja, una casa de estas con patio, en plena capital federal, que ha sido acondicionada para... No tienen un edificio específico. No tiene un edificio. El edificio que se diseñó acá se hizo hasta con una densidad de hormigón distinta, cuidando con baños específicos para que, digamos, porque el paciente que está inyectado, cuando orina durante 6, 8 horas, no me acuerdo la vida, dependiendo de la vida media del radiofármaco, puede emitir radiación, así que está perfectamente aislado. Y bueno, con todas las normas de bioseguridad y, por supuesto, el personal totalmente capacitado para esto. Gustavo, hágame una descripción o una síntesis de los avances que hemos tenido en San Juan en materia de neurocirugía, de columna, por ejemplo, en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años. Hemos avanzado significativamente. Mucho. ¿Qué se puede hacer hoy que antes no se podía hacer? Además de esto que estamos hablando. En cirugía, bueno, yo soy médico, fui médico del Hospital Rawson desde el año 90, 91 que llegué, hasta que pasé al servicio en el 2011, el servicio de neurocirugía, que fue creado dentro del Hospital Rawson. En aquella época,
operábamos alrededor de 150 pacientes y muy poca columna porque no había formación médica, digamos, no estaban los conceptos médicos desarrollados como están hoy en la cirugía de la columna. Vos te operaste en el hospital italiano y conocés un servicio Sí, sí. y el instrumental y la calidad de gente. Bueno, se fue entrenando gente, ha ido mejorando absolutamente todo. Hoy en día en el Hospital Rawson, entre cirugías de columna, cráneo, cirugías de urgencia y demás, se operan más de 450 pacientes por mes. Tenemos O sea, más de 10 pacientes por día. 450 pacientes Claro, sí, por año, perdón. Ah, perdón. ¿Lo dije por mes? Sí, sí, por mes. Por año. Entonces, bueno, ha mejorado absolutamente todo, desde la técnica anestésica. La anestesia es fundamental para cualquier neurocirugía, en columna o en cerebro, o más todavía. Pero hemos podido abordar patología, se hace absolutamente toda la patología tumoral, se opera toda la cirugía vascular y se opera columna muy bien. Están también haciendo cirugía, en esto el doctor Berjano tiene mucho que ver, el doctor Ricardo Berjano, y ha formado un equipo multidisciplinario con bioingenieros y demás para tratamiento del dolor, para cirugía mínimamente invasiva del Parkinson, para cirugía de la epilepsia. Vienen profesionales, y lo quiero recalcar, ad honorem. Vienen ad honorem para hacer cirugías que son realmente complejas. Nos estamos pareciendo a las grandes urbes. Sí, nos estamos pareciendo a las grandes urbes. En un momento... Digo, fundamentalmente a Capital Federal y Buenos Aires. En un momento no íbamos a fusionar, claro, en un momento no íbamos a fusionar con Fuesmen y con la gente del Hospital El Cruce, donde está una investigadora en epilepsia, que es la doctora Silvia Cochen. Ese es todo un proyecto que está, digamos, estamos agazapados para que salga, porque no hay centros de epilepsia en todo el país, de cirugía de la epilepsia en todo el país. Sí hay lugares donde se atiende muy bien y hay lugares donde no. Entonces, lo que la gente quiere hacer es, digamos, epilépticos hay, no sé, entre 10 y 100, o más o menos entre 10 y 100 pacientes por cada 1000 habitantes sufren de epilepsia, dependiendo de su condición social, de sus antecedentes médicos y demás, pero la epilepsia congénita es una realidad y a veces hay un porcentaje de esos pacientes que no responden a los tratamientos médicos convencionales, a veces con asociaciones de drogas. Entonces, para esos pacientes la cirugía de la epilepsia es una opción, cambio absolutamente un cambio absoluto de vida. Y eso exige una precisión diagnóstica, una precisión anatómica y una planificación que se hace con un equipo multidisciplinario, donde participan no solo los médicos, sino también físicos, participan psicólogos, participa, bueno, todo un equipo que se ha formado y que lo están haciendo muy bien. Acá se opera Parkinson desde el año 2001. 2001. Sí, sí. En el hospital y a veces por obra social. Pero de todos modos, el avance que ha habido en la neurocirugía ha sido una cuestión de equipo. Digamos, yo cuando vine acá no se operaba nada, operaban muy poco, se operaban muchos traumas, algunos hematomas. Nos costó mucho empezar a operar patología endocraniana. Porque el sanjuanino descree los sanjuaninos. El sanjuanino es un poco detractor del San Juan. Creen que, qué sé yo, por ejemplo, la facultad, está la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica. No, ¿qué va a ir ahí? Tenés que irte a Córdoba. Andate a Córdoba. Tenés que irte a Buenos Aires, acá no. Le quiero preguntar... nosotros tenemos muy buenos médicos. Le quiero preguntar del cerebro específicamente, de algunas cosas que no sé si son ciertas o son mitos. He escuchado muchas veces que se dice que ocupamos entre el 10 y el 20% del cerebro, que el ser humano ocupa solamente ese porcentaje, que tenemos un potencial enorme
si aprendiéramos o lográramos ocupar el 100%. ¿Mito o verdad? No he leído nada científico de esto, pero sí existe hoy un concepto de neuroplasticidad muy interesante. Neuroplasticidad o plasticidad neuronal, que antes pensábamos que no existía o no se sabía. Desde los años 90 hacia acá, hemos visto, por ejemplo, todo lo que es neurorehabilitación, temas, pero realmente muy importantes. Vemos, por ejemplo, enfermos que tienen Alzheimer, que han perdido su... Pongo un ejemplo, Neil Diamond. Neil Diamond dejó de cantar en el 2018 porque tenía una enfermedad de deterioro cognitivo. En el 2019 y 2020 dio 2 recitales. El tipo puede cantar, pero no puede hablar. Qué curioso, ¿no? Estas cosas son... Curioso con explicación científica. Con explicación científica, por supuesto, porque existen redes neuronales que se van activando para suplir las neuronas que no están funcionando. Por ejemplo, Alberto Cortés. Alberto Cortés, ¿vos te acordás que en el año 90, 91 tuvo un accidente cerebrovascular? Fue internado acá, estaba de paseo en Argentina y fue internado con una hemiplegia en Fleni. El que dirigía Fleni en esos momentos, un gran neurointensivista, padre del neurointensivismo en Argentina, un muy buen neurólogo, un gran amigo nuestro, se llama Ignacio Previgliano. Hasta hace poco, no sé si todavía es director del Fernández. Bueno, él siempre cuenta que el tipo había recuperado conciencia, le hicieron en ese momento drogas para alisarle el coágulo, que era experimental. Hoy existe RTPA, existen drogas para hacer cuando uno tiene una ACV, le pone si se diagnostica dentro de las primeras 6 horas, que es el ACV isquémico, podemos ponerle un suerito, le pasamos un medicamento, destruye el coágulo y el paciente muchas veces recupera el déficit porque no se mueren las neuronas, ¿está bien? En este caso de Alberto Cortés, tenía, le habían hecho streptoquinasa, que era experimental, intraarterial, una droga de mucho riesgo, que llevaba mucha transformación. No me hable tan técnico. Bueno, una droga muy riesgo. Sí. La cuestión es que el hombre queda con una hemiplegia. No podía mover y no podía hablar con fluidez. Pero sí tenía muy buena comprensión. ¿Qué hizo el fisioterapeuta? Le trajo un teclado. Un teclado y se lo puso en la cama donde uno come cuando está internado. ¿Viste? Las camas que te pone... Ahí le puso un teclado. Y el tipo empezó con una mano a hacer música y con la otra mano empezó a moverla despacio y empezó a cantar. Y se recuperó ad íntegron, y no sé, ha fallecido en los 2000, pero dio muchos recitales y tuvo una vida después útil de ese episodio. Después de ese episodio. Entonces, esto es lo que no sabemos, o sea, no sabemos hasta dónde, digamos, tenemos capacidades cerebrales. Cuando decís del 20%, del 10%, es un poco de ficción, pero la realidad es esa. Se ha visto que hay neuroregeneración, hay células madres y hay redes neuronales que con los estímulos, digamos, con los estímulos adecuados, los pacientes recuperan funciones. ¿Es cierto que los chicos de hoy nacen con más neuronas? No, nacemos todos con más o menos 10.000 millones y tenemos todo. Los chicos de hoy tienen el problema de la pantalla, es un problema, digamos, los otros días alguien me hablaba de inteligencia artificial y estuve leyendo. La inteligencia artificial es bárbara, pero bueno, carente de la lógica del afecto o del sentimiento. No es lo mismo que yo te diga, o le diga a un paciente, mire, usted tiene un tumor de cerebro y lo podemos operar y va a estar así, así, y lo vamos a acompañar y vamos a estar con usted, todo esto, que una máquina venga y le diga, mire, señor Domínguez, tiene usted un tumor cerebral, tiene 40% de sobrevida, que es muy distinto, es muy distinto. De todos modos, la inteligencia artificial robótica es una gran herramienta. Existe hoy mecanismos para operar, por ejemplo, próstata, operar algunas
Cuestiones milimétricas también, sí, ¿no? Sí, cuestiones milimétricas con un operador dentro de una cabina manejando un robot. Realmente una maravilla. ¿El cerebro envejece o no envejece? Claro que envejece con ¿Envejece? nosotros, sí, igual que todo. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿A qué tenemos que estar atentos, aquellos El ya envejecimiento- adultos, que entramos en la curva descendente, digamos, de la vida? El envejecimiento cerebral, existe también la adaptación, como decía, por plasticidad. Yo creo que el secreto es no dejar de hacer actividad. Pero vamos primero a los síntomas. Digo, ¿con qué tenemos que estar atentos? ¿Cómo se Los síntomas manifiesta ahí ese del paciente se envejecimiento? empieza, digamos, cuando hay envejecimiento cerebral, tiene cierta dificultad para recordar los nombres, por ejemplo. Me pasa cada vez más seguido. Claro, nos pasa a todos cada vez más seguido. Cuando tenemos cosas, tenemos más dificultad tal vez para prestar atención. Si el paciente no tiene estímulo afectivo volitivo, se deteriora un poco su voluntad, lo cual hace prestar menos atención y tener más fallas de memoria de fijación. Por ahí un paciente anciano te puede, qué sé yo, relatar absolutamente desde sus compañeros de primer grado, pero no se acuerda de lo que comió o de lo que leyó, ni de quién es el presidente, ni de... Estos son síntomas que nos tienen que ir llamando la atención. ¿Hay alguna gimnasia Sí. que podamos hacer Hay toda para sí. evitar esto? Bueno, hay... ¿Para evitarlo o para demorar los efectos? Hay toda una suerte de cosas que no todos hacen, ni yo, pero son importantes. Bueno, la vida sana, por supuesto. La alimentación es muy importante, la alimentación cetogénica, hiperproteica, con pocos carbohidratos. Eso tiene un efecto sedante cerebral, mejora el bienestar, aumenta la cantidad de serotonina y mejora la sinapsis, con lo cual el deterioro se minimiza o se ausenta. Esto de leer mucho... No es bueno. Leer el papel. Leer el papel sí. Y escribir el papel. ¿No es lo mismo leer la pantalla? No. ¿Por qué? Porque el papel tiene hasta connotación afectiva, porque uno puede rayar el papel, porque uno puede tomar notas en el papel. No es lo mismo. O sea que la sugerencia es leer mucho textos en papel. Y mantenerse cerca de sus afectos. Los afectos son lo que nos mueven en la vida. La soledad, digamos, cuando uno deja de tener actividad por los temas jubilatorios y demás, nos perjudica sensiblemente. ¿Y ejercicios matemáticos? ¿Escuché alguna vez también que hacer ejercicios matemáticos o cuentas mentales? Sí, la otra cosa que es una muy forma de recomendable. mantenerse activo. Yo tengo varios músicos folclóricos acá, que son excelentes, y siempre le digo, no deje la guitarra. No deje la guitarra. Si yo te digo ahora, acariciate el abdomen así, hacete un círculo en el abdomen, y hace lo mismo y pegate en la cabeza, vas a terminar haciendo redondelas en la cabeza, ambos lados. En ambos lados. Sin embargo, si vos sos guitarrista, vos tomás esta mano y vas a poder rascar con esta y activar otra red neuronal. ¿Está bien? Que va a servir para suplir funciones de memoria y demás. Es muy interesante lo del porcentaje, pero lo de la plástica cerebral es un tema totalmente... Y bueno, tiene que ver con la rehabilitación para recuperar neuronas después de algún episodio, por ejemplo, cerebrovascular. Le quería preguntar también, antes de irnos a la pausa, si esto de que se le diga al intestino el segundo cerebro tiene que ver con esto que usted decía de cómo puede mejorar el cerebro con una buena alimentación. Sí, señor. ¿Me lo contesta en unos minutos, puede ser? Contestamos en unos minutos, ¿cómo no? ¿Cómo vamos?